Un padre rico humilló al prometido negro de su hija en su boda, pero la verdad sobre su pobre esposo sorprendió a todos los asistentes. Suscríbete, comparte este video y escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo. La gran propiedad de la familia Hamilton se erguía como una fortaleza de riqueza y poder encaramada en las Rolling Hills con vista a la ciudad. Isabel Hamilton había vivido toda su vida dentro de los confines de esta extensa mansión donde cada habitación brillaba con opulencia, pisos de mármol pulido reflejaban candelabros adornados con miles de cristales y obras de arte invaluables adornaban las paredes como centinelas silenciosos del mundo exterior. Era un palacio de sueños para Isabelle, era una jaula de oro. Su padre, William Hamilton, era un hombre cuya presencia dominaba cada espacio al que entraba. Su imponente figura, siempre vestido con trajes a medida, exudaba autoridad, sus palabras eran ley y sus expectativas eran claras. Isabel se casaría bien, defendería el legado familiar y nunca se desviaría del camino que él había trazado meticulosamente para ella. Debajo de su encanto y su calculada cortesía se encontraba un núcleo de creencias férreas, muchas de las cuales él no dudó en expresar entre ellos su desdén por aquellos que consideraba inferiores a su posición, los pobres, los analfabetos y, más explícitamente, las personas de color. Para él, esos individuos eran obstáculos en un mundo destinado a los privilegiados. Para Isabelle, la vida era una serie de actuaciones orquestadas, los desayunos eran asuntos formales con sus padres, cada conversación se dirigía hacia la filantropía empresarial o futuras alianzas, sus días estaban llenos de citas, lecciones y eventos benéficos tardíos y cenas con pretendientes potenciales que su padre consideraba apropiados. Sin embargo, no importaba cuán diligentemente siguiera sus reglas, permanecía un vacío persistente, a menudo encontraba consuelo en la vasta biblioteca de la mansión, uno de los pocos lugares donde podía escapar de los ojos siempre vigilantes de su padre. Aquí, entre los estantes llenos de libros encuadernados en cuero, se permitía soñar con una vida diferente, una vida en la que pudiera tomar sus propias decisiones, libre de las asfixiantes expectativas del nombre Hamilton. La monotonía de su existencia se interrumpió una fresca tarde de otoño. William estaba organizando una de sus famosas galas benéficas, un evento anual que reunía a la élite de la ciudad con el pretexto de recaudando fondos para varias causas. En verdad era un escenario para alianzas y juegos de poder con William al mando orquestando cada interacción como de costumbre. Se esperaba que Isabel desempeñara su papel vestida con un vestido de diseñador de color azul zafiro, su cabello peinado a la perfección bajó la gran escalera donde los invitados se giraron para admirar su belleza, sonrió cortésmente intercambiando cortesías con los muchos extraños que se acercaron a ella mientras su padre observaba desde un costado asegurándose de que cumpliera con sus altos estándares. La velada se desarrollaba según lo planeado hasta que sonó una alarma seguida de una conmoción cerca de la cocina. Se había producido un pequeño incendio nada grave, pero suficiente para justificar la atención del departamento de bomberos. La llegada de los bomberos causó revuelo entre los invitados que observaron con una mezcla de curiosidad y leve molestia mientras los hombres uniformados se movían rápidamente para evaluar la situación. Fue entonces cuando Isabel lo notó entre el grupo. Era un hombre alto y ancho de hombros cuya presencia parecía llamar la atención sin esfuerzo. Su piel oscura brillaba bajo las luces de los candelabros y sus movimientos seguros hablaban de alguien que era capaz y sensato mientras trabajaba para asegurar que el área fuera segura. Isabel se sintió atraída por su comportamiento de Cal. Había algo en el que se sentía refrescantemente real. En una habitación llena de pretensiones sus caminos se cruzaron cuando la notó parada cerca observando la escena. Todo está bajo control, señora, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Su voz era cálida, firme y tenía un aire de tranquila fortaleza. Gracias, respondió su propia voz teñida de curiosidad. Es bueno saber que alguien nos mantiene a salvo, se rió entre dientes, ligeramente secándose las manos con un trapo. Solo parte del trabajo. Antes de que pudiera responder, uno de los coordinadores de eventos la interrumpió instándola a regresar al salón principal a regañadientes. Isabelle obedeció, pero sus pensamientos permanecieron en el hombre que acababa de conocer. Más tarde, cuando la noche terminó y el departamento de bomberos se preparó para irse, lo vio una vez más, convocando un raro estallido de audacia. Se acercó al gracias por tu trabajo esta noche, dijo. No entendí tu nombre. David, respondió ofreciendo un ligero asentimiento. David Carter. Y tú eres Isabelle, dijo dudando brevemente antes de agregar Hamilton. David levantó una ceja, pero no dijo nada. En cambio, simplemente asintió de nuevo. Bueno, Isabelle, fue un placer conocerte. Cuídate. Mientras se daba la vuelta para irse, sintió una punzada de decepción. Algo en él había despertado una parte de ella que había estado latente durante mucho tiempo, una parte que anhelaba autenticidad en un mundo de fachadas. Esa noche, mientras yacía en su lujoso dormitorio rodeada de sábanas de seda y el tenue resplandor de las luces de la ciudad, Isabel podía sacar la imagen de David de su mente. Él no se parecía a nadie que hubiera conocido, genuino, amable y despreocupado por las trampas de la riqueza y el estatus. Por primera vez en años, sintió una chispa de algo nuevo, algo que aunque todavía no entendía del todo cambiaría su vida para siempre. Los días posteriores a la gala llevaron una ligereza inusual para Isabelle. El ritmo monótono de su vida, una vez una carga pesada, ahora parecía tararear con una silenciosa anticipación.
sus pensamientos a menudo vagaban hacia el hombre que había captado su atención tan inesperadamente. David Carter repetía su nombre en su mente, las sílabas salían de su lengua como si llevaran un secreto del que aún no era consciente. Isabelle no estaba segura de por qué su breve interacción la había afectado tan profundamente, tal vez era el marcado contraste que presentaba con los hombres pulidos e insinceros que su padre desfilaba ante ella. David no intentaba impresionarla, no lo necesitaba, había una calma, autenticidad en la forma en que se comportaba, una facilidad que la hacía sentir arraigada de una manera que no había experimentado antes. Incapaz de sacudirse su curiosidad, decidió averiguar más sobre él con los recursos a su disposición. Era una tarea fácil. Unas cuantas indagaciones discretas revelaron que David era un bombero de los servicios de emergencia de la ciudad estacionado en un parque de bomberos local. Había estado de servicio la noche de la gala, respondiendo a un pequeño incendio en la cocina que podría haberse intensificado si no fuera por las rápidas acciones de su equipo. Isabelle jugó con la idea de visitar la estación de bomberos, pero la idea la puso nerviosa. ¿Y si él pensaba que ella se estaba entrometiendo? ¿Y si él no la recordaba? A pesar de sus dudas, no podía ignorar la atracción que sentía, así que una tarde, bajo el pretexto de querer donar al departamento, se encontró parada afuera de la modesta estación de bomberos. La estación no se parecía en nada al mundo al que estaba acostumbrada, su simplicidad era casi discordante: paredes de ladrillo rojo, algunos camiones de bomberos estacionados adentro, y un leve olor a humo flotando en el aire. Isabelle dudó por un momento antes de entrar. Un hombre con uniforme de la Marina la saludó. Su actitud amistosa la tranquilizó un poco. ¿Puedo ayudarla, señorita? Sí. Esperaba hablar con David Carter, dijo, su voz firme, a pesar de las mariposas en su estómago. El hombre le dirigió una mirada curiosa antes de asentir seguro. Espera, está terminando un simulacro. Unos momentos después apareció David, sus mangas arremangadas, para revelar fuertes antebrazos espolvoreados de hollín. Su expresión cambió a una de leve sorpresa cuando la vio. Isabelle dijo, un atisbo de sonrisa tirando de sus labios. ¿Qué trae tú aquí? Quería agradecerte de nuevo por tu ayuda la otra noche, dijo agarrando su bolso con fuerza, y pensé, bueno, tal vez podría contribuir al departamento. Parece que haces mucho trabajo importante. David levantó una ceja claramente intrigado. Eso es generoso de tu parte. La mayoría de la gente no nos da mucha importancia a menos que haya una emergencia. Isabelle se encogió de hombros tratando de preguntar su nerviosismo. Parece que mereces más reconocimiento. La estudió por un momento como si tratara de leer sus intenciones, luego con un asentimiento hizo un gesto hacia una pequeña oficina cerca de la parte trasera de la estación. Hablemos. La oficina era modesta, con un escritorio simple y algunas sillas. Isabelle se sentó sintiéndose fuera de lugar con su atuendo de diseñador. David se apoyó contra el escritorio, su postura relajada, un marcado contraste con su rigidez. Así que comenzó. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás aquí? Isabelle parpadeó sorprendida. Yo solo quería ayudar. Ella tartamudeó. David sonrió, sus ojos cálidos. No digo que estés mintiendo, pero la gente como tú normalmente no entra a lugares como este. Gente como yo, repitió insegura sin sentirse ofendida. Ya sabes, dijo haciendo un gesto vago. Rich Policed probablemente no esté acostumbrada a sentarse en sillas como está. Se rió a pesar de sí misma. Justo, tal vez estoy un poco fuera de mi elemento. David inclinó la cabeza, su expresión se suavizó. Entonces, ¿por qué estás realmente aquí? Isabelle, la franqueza de su pregunta la hizo detenerse. Podía mentir, pero algo en David la hizo querer ser honesta. No los admitió. Tal vez solo quería verte de nuevo. Sus palabras quedaron en el aire, sorprendiéndola incluso a ella. David no respondió de inmediato, pero la mirada en sus ojos le dijo que tenía toda su atención. Bueno, dijo finalmente, supongo que no puedo discutir eso. Desde ese momento su conexión comenzó a profundizarse. Isabel comenzó a visitarla estación de bomberos con más frecuencia, a menudo con el pretexto de discutir donaciones u oportunidades de voluntariado. Cada visita le dio un vistazo al mundo de David, un mundo tan diferente al suyo, pero uno que se sentía extrañamente reconfortante. David a su vez comenzó a bajar la guardia. Le contó sobre su infancia creciendo en un vecindario de clase trabajadora con padres que tenían luchaba para llegar a fin de mes. Compartía historias de los desafíos y las recompensas de ser bombero, desde la adrenalina de una misión de rescate hasta la angustia de perder a alguien que no podían salvar. Isabelle se sintió atraída no solo por David, sino también por la simplicidad de su vida. No le preocupaban las apariencias ni el estatus. Su trabajo estaba impulsado por un deseo genuino de ayudar a los demás, una cualidad que ella encontraba a la vez humilde e inspiradora. Sin embargo, sus mundos no estaban destinados a entrelazarse fácilmente. Isabelle sabía que su padre nunca aprobaría a David, no por quien era como persona, sino por las etiquetas que William le pondría. Pobre negro debajo de ellos. La idea de confrontar a su padre la llenaba de pavor, pero por primera vez en su vida, Isabelle sintió la chispa del desafío. Ya no quería vivir según las reglas de su padre. David sintió su conflicto interno, pero no la presionó. No me debes nada, Isabelle, le dijo una noche mientras estaban sentados en un banco del parque. Si esto es demasiado para ti, lo entenderé. No es demasiado, respondió con voz firme.
Me hace sentir David vivo como yo finalmente vi el mundo como realmente es a medida que las semanas se convirtieron en meses su vínculo se hizo más fuerte Isabelle comenzó a entender lo que significaba vivir auténticamente tomar decisiones basadas en sus propios deseos en lugar de las expectativas puestas en ella, pero también sabía que su relación era un tic y una bomba. De tiempo tarde o temprano su padre lo descubriría y las consecuencias serían inevitables las frescas mañanas de invierno. Trajeron una calidez recién descubierta para Isabelle mientras su relación con David continuaba floreciendo cada día que pasaba con él se sentía como pelar capas de sí misma que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban allí revelando a alguien más libre. Más ligero y más vivo su conexión se estaba haciendo más fuerte, pero con cada paso adelante la sombra de su padre se cernía más sobre sus pensamientos David se había convertido en su ancla en un mundo que estaba empezando a ver por lo que realmente eran sus historias de la vida como bombero, la adrenalina de correr a emergencias, la camaradería entre su equipo y los momentos desgarradores de pérdida, pintaron una imagen vívida de una vida vivida con un propósito, estaba tan alejada de la opulencia estéril que había conocido toda su vida una fría mañana de sábado Isabelle visitó la estación de bomberos para dejar café para David y su equipo, la estación bullía de actividad los bomberos en medio de un simulacro de entrenamiento. David la saludó con su habitual sonrisa cálida limpiándose el hollín de las manos mientras caminaba nos estás malcriando bromeó quitándole la bandeja de tazas de café solo manteniéndote con cafeína respondió riendo además quería verte miró por encima del hombro al resto de la tripulación que intentaba y fallaban actuar como si no estuviera mirando te estás volviendo bastante favorita por aquí creo que has hecho más amigos en un mes que yo en años bueno. Tal vez deberías comenzar a traerles café bromeó sus ojos brillando después del simulacro David la invitó a sentarse con él en uno de los bancos fuera de la estación el aire era fresco su respiración visible mientras hablaban Isabelle abrazó su abrigo más fuerte alrededor de ella, pero el frío no la molestaba tanto como los pensamientos que se arremolinaban en su mente David. Comenzó vacilante. ¿Alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a algún lugar como si no importara lo que hicieras no? Pudieras estar a la altura de lo que la gente esperaba de ti David se inclinó hacia atrás con las manos apoyadas en sus muslos todo el tiempo dijo creciendo siempre fui el niño que no encajaba en el molde demasiado callado demasiado concentrado en mis propios sueños cuando le decía a la gente que quería ser bombero se reían decía que no era realista para alguien como yo. ¿Qué quieres decir? Preguntó frunciendo el ceño, él se encogió de hombros crecí en un vecindario donde la supervivencia era la prioridad ambiciones como esa parecían fuera de alcance, pero no me importaba lo que la gente pensara. Trabajé por ello de todos modos sus palabras tocaron una fibra sensible en Isabelle había pasado toda su vida tratando de cumplir con las expectativas imposibles de su padre, pero aquí estaba alguien que había desafiado las probabilidades y seguido su propio camino era a la vez inspirador y humillante eres increíble lo sabes dijo suavemente David se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Solo soy un tipo que hace su trabajo. Tú eres más que eso. Ella insistió en que existía. Me has mostrado un mundo que ni siquiera sabía que existía. La miró con expresión seria y me has demostrado que alguien como tú, alguien de un mundo completamente diferente, todavía puede verme como soy. Su relación se profundizó con cada momento compartido, pero Isabelle no podía ignorar la creciente tensión en su vida. Sus frecuentes ausencias de casa no habían pasado desapercibidas. William Hamilton era un hombre que prosperaba con el control y la repentina imprevisibilidad de las acciones de su hija era una fuente de creciente frustración para él. Una noche, cuando Isabelle regresó a casa de un día particularmente largo con David, encontró a su padre esperándola en el gran vestíbulo. Su expresión era ilegible, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Dónde has estado?, preguntó. Su tono engañosamente tranquilo. Estaba afuera. Ella respondió con cautela. Se quitó el abrigo. Solo hice recados durante 6 horas. Su voz se endureció. Isabelle, no soy tonta. Sé que has estado merodeando. Quiero saber quién eres. Su corazón se aceleró mientras consideraba sus opciones. Podía mentir, pero William lo vería, decir la verdad sin embargo, casi con seguridad conduciría al desastre. Optó por el silencio con la esperanza de retrasar lo inevitable. Isabelle, dijo, acercándose si crees que puedes ocultar secretos, estás muy equivocada, lo descubriré. Sus palabras permanecieron en su mente mucho después de que se retiró a su habitación. Sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre, tarde o temprano. Su padre descubriría su relación con David y las consecuencias serían catastróficas. Mientras tanto, continuó saboreando cada momento que pasaba con David sabiendo que su tiempo juntos podría ser limitado. Exploraron la ciudad, visitaron pequeños y acogedores restaurantes e incluso se ofrecieron como voluntarios en un refugio local juntos. El mundo de David, aunque simple, estaba lleno de riqueza y autenticidad. Isabelle se sintió más en casa allí que nunca en la grandeza de la propiedad de su padre. Una noche, mientras estaban sentados en un banco del parque con vista a las luces de la ciudad, David se volvió hacia ella con una expresión pensativa. Isabelle, ¿estás segura de esto? Sobre nosotros, frunció el ceño, su pecho se apretó.
¿Qué quieres decir? Quiero decir, ya veo. La forma en que te ves a veces como si estuvieras cargando el peso del mundo sobre tus hombros, no quiero ser la razón por la que estás luchando, no lo eres. Dijo firmemente David, eres la razón por la que me siento viva por primera vez, estoy haciendo algo por mí, no por mi padre o sus expectativas, no renunciaré a eso. Sus palabras parecieron tranquilizarlo, pero la tensión tácita permaneció. Ambos sabían que el camino en el que estaban no sería fácil, pero para Isabelle el riesgo valía la pena. David le había mostrado lo que significaba vivir de verdad y ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. A medida que pasaban las semanas, las apuestas se hacían más altas, las ausencias de Isabelle se hicieron más frecuentes y las sospechas de su padre se profundizaron. Sabía que no podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. La idea de enfrentarse a su padre la aterrorizaba, pero también sabía que no podía seguir viviendo una doble vida, tendría que tomar una decisión y pronto el día del juicio final llegaría antes de lo que Isabel había anticipado. William Hamilton no era un hombre que tolerara los misterios, especialmente cuando involucraban su cuidado. La familia controlada, las ausencias cada vez más frecuentes de Isabelle y su nuevo sentido de independencia no habían pasado desapercibidos durante semanas. Había estado reuniendo información para reconstruir el rompecabezas de lo que había cambiado tan drásticamente a su obediente hija. Una noche, después de que Isabelle regresara a casa de otra salida con David, encontró a su padre esperándola en el estudio. La habitación, con sus imponentes estantes de libros y muebles de caoba rica, siempre había sido el dominio de William. Un lugar donde se tomaban decisiones y se ejercía la autoridad. El aire estaba cargado de tensión cuando entró. «Siéntate», ordenó haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Su voz era aguda y no dejaba lugar a discusiones. Isabelle vaciló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que este momento era inevitable, pero eso no lo hacía menos abrumador. Respiró profundamente y se sentó. Sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. «¿Dónde has estado pasando tu tiempo?», exigió William, inclinándose hacia adelante. Su mirada penetrante parecía que podría eliminar cualquier intento de engaño. «He estado viendo a alguien», admitió. Su voz era firme a pesar de sus pensamientos acelerados. Williams, expresión oscurecida, quien por un momento Isabelle consideró suavizar la verdad, pero sabía que solo retrasaría lo inevitable. Convocando su coraje, dijo: «Su nombre es David Carter, es bombero». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Williams se distorsionó con incredulidad y enojo. «Un bombero», escupió como si la palabra en sí fuera un insulto. «Una pobre clase trabajadora. Nadie es esto. ¿Algún tipo de rebelión?» «Isabelle, una fase, no es una fase», ella respondió firmemente. «Lo amo». William golpeó su mano sobre el escritorio, el sonido hizo eco por la habitación. «Lo amas, ni siquiera sabes que es el amor. Este hombre está debajo de ti». «Isabelle, ¿tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a la reputación de nuestra familia?» «Reputación», ella disparó de vuelta, su propia ira estallando. «Es que todo lo que te importa es lo que la gente piensa de ti». «David es amable, valiente y honesto, cosas que el dinero no puede comprar». «Eso es suficiente», William rugió levantándose de su silla. «Terminarás con esta tontería de inmediato. No deshonrarás a esta familia asociándote con alguien tan por debajo de nuestra posición». Isabelle también se puso de pie, su resolución endureciéndose. «No lo terminaré, padre. No lo abandonaré solo porque no puedes ver más allá de tus propios prejuicios». Los ojos de Williams se entrecerraron. «Si continúas con esta farsa, habrá consecuencias. No te daré más dinero, ni acceso a la propiedad, nada. Estarás sola». «Isabelle, ¿eso es lo que quieres?». Su corazón se hundió ante sus palabras, pero no vaciló. «Si eso es lo que se necesita para estar con la persona que amo, entonces sí». Por un momento, Williams pareció aturdido por su desafío. Había pasado toda su vida exigiendo respeto y obediencia, y esta era la primera vez que su hija lo desafiaba abiertamente. Su sorpresa rápidamente se convirtió en furia. «Entonces, que así sea», dijo fríamente. «A partir de este momento, ya no eres mi hija. Si dejas esta casa, lo dejas todo atrás». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabelle, pero se negó a dejarlas caer. «Prefiero ser fiel a mí misma y a David que vivir viva por el resto de mi vida sin decir otra palabra». Se dio la vuelta y salió del estudio. Sus pasos resonaron en el silencio. Se dirigió a su habitación, donde apresuradamente empacó una bolsa con algunas cosas esenciales que no necesitaba mucho, solo lo suficiente para comenzar una nueva. Mientras salía de la mansión, el peso de su decisión comenzó a hundirse en la vida que siempre había conocido, con sus lujos y privilegios. Ahora estaba detrás de ella, pero por más aterrador que fuera lo desconocido, también se sentía liberador. Por primera vez era libre de vivir en sus propios términos. David la estaba esperando afuera, apoyado en su vieja camioneta. Cuando la vio, su rostro se llenó de preocupación. «Isabelle, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». Logró esbozar una pequeña sonrisa. «Le dije todo». Él no lo tomó bien. David suspiró pasándose una mano por el cabello. «Lo siento mucho,
Nunca quise que tuvieras que pasar por esto, no es tu culpa, dijo acercándose a él. Esta fue mi elección, y no me arrepiento. La abrazó sosteniéndola fuerte. No tienes que hacer esto sola, sabes que lo resolveremos juntos, lo se susurró sintiendo una sensación de paz en su abrazo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de ajustes. Isabelle se mudó al modesto departamento de David, un grito lejano gracias a la grandeza de la herencia de su familia. Encontró un trabajo como asistente en una pequeña organización sin fines de lucro, ansiosa por demostrarse a sí misma que podía construir una vida sin el apoyo de su padre. No fue fácil, pero por primera vez sintió que realmente estaba viviendo. Mientras tanto, los intentos de William por controlarla no se detuvieron en repudiarla. Congeló sus cuentas bancarias, canceló sus tarjetas de crédito e incluso trató de influir en la organización sin fines de lucro para que la despidieran, pero Isabel se negó a dar marcha atrás. Cada obstáculo solo fortaleció su determinación de abrirse camino a pesar de los desafíos. La relación de Isabelle y David se hizo más fuerte. Encontraron alegría en las cosas simples, cocinar la cena juntos, explorar la ciudad y apoyarse mutuamente en los altibajos de la vida. David se convirtió en su roca y ella se convirtió en su fuente de inspiración, pero incluso mientras construían su vida juntos, la tensión con su padre persistía como una tormenta en el horizonte. Isabelle sabía que su decisión de apoyar a David había preparado el escenario para una confrontación mucho mayor que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Simplemente no sabía cuándo llegaría. Las semanas que siguieron fueron una prueba de la resiliencia de Isabelle. La transición de su antigua vida de privilegios a su nueva realidad no fue solo un cambio de escenario, fue una transformación de su propia existencia. Se habían ido las ropas de diseñador, las relucientes galas y la red de seguridad de la fortuna de su padre. En su lugar eran pequeñas pero significativas victorias, su primer cheque de pago, comidas cocinadas con un presupuesto y la tranquilidad, la alegría de las tardes pasadas con David en su modesto apartamento, pero los desafíos eran implacables. La ira de William Hamilton no se limitó a repudiarla, su influencia llegó lejos y ampliamente, e Isabelle aprendió rápidamente cuánta influencia tenía sobre la ciudad. Cuando consiguió su trabajo en la organización sin fines de lucro, pensó que había encontrado estabilidad. Esa ilusión se hizo añicos. Cuando su jefe la llamó a la oficina una mañana, su expresión era tensa. Isabelle, lo siento mucho, pero hemos estado bajo presión de algunos de nuestros principales donantes, dijo con cuidado. Hay preocupación por tu situación, no estoy de acuerdo con eso, pero no podemos arriesgarnos a perder su apoyo. Las palabras dolieron, pero Isabelle logró mantener la compostura. Sabía exactamente quién estaba detrás. El alcance de su padre era largo y su determinación de doblegarla a su voluntad era inquebrantable. Pero incluso cuando salió de la oficina por última vez con una caja de sus pertenencias en la mano, se negó a sentirse derrotada. Había tomado su decisión y la mantendría sin importar el costo. David la estaba esperando en casa. Su expresión se oscureció cuando le contó lo que había sucedido. Esto se está saliendo de control, dijo caminando de un lado a otro por la pequeña sala de estar. Tu padre no debería tener tanto control sobre tu vida, no lo tiene. Isabelle respondió con firmeza, ya no puede quitarme el dinero, el trabajo, todo, pero no puede quitarme mis opciones. David dejó de caminar de un lado a otro y la miró con admiración, suavizando sus rasgos. Eres increíble, lo sabes. Isabelle sonrió levemente. Solo estoy cansada de tenerle miedo de lo que pueda hacer. Terminé de dejar que dicte mi vida. Fue esa conversación la que plantó la semilla de una idea en su mente. Ya había renunciado a todo por David y no se arrepentía de un solo momento, pero su relación había sido moldeada tanto por la resistencia, por lo que estaban luchando, que ella quería hacer una declaración sobre lo que estaban peleando. Unos días después, mientras estaban sentados juntos en el sofá, ella se volvió hacia él con una pregunta que había estado pesando en su corazón. David, dijo con voz firme pero llena de emoción. ¿Quieres casarte conmigo? David se congeló. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Hablas en serio? Nunca he sido más serio, dijo. No quiero esperar más, no me importa el momento, las circunstancias o lo que piensen los demás, solo quiero estar contigo por un momento. Él no dijo nada, su mirada buscó la de ella y luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Isabelle Hamilton, dijo con voz cálida de afecto. Tienes una manera de mantenerme alerta. ¿Eso es un sí? Preguntó riendo a pesar del nudo en su garganta. Eso es un sí, respondió, atrayéndola hacia sus brazos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de planificación con recursos limitados. Decidieron hacer una ceremonia sencilla en un parque local. Isabelle vendió sus últimas joyas caras para cubrir los costos. Decidió pagar todo ella misma. No quería ser una carga para David, sabiendo lo ajustadas que estaban sus finanzas para ella. El acto de financiar su boda fue una declaración de independencia, una ruptura definitiva de los lazos que la habían unido al mundo de su padre. La lista de invitados era modesta, sorprendida principalmente por los amigos de David de la estación de bomberos y algunos colegas cercanos. Isabel invitó a un puñado de personas de su vida pasada que le habían mostrado amabilidad, pero sabía que la mayoría no vendría. Sus padres, por supuesto, no estaban en la lista, ya que la fecha se acercaba. Isabelle sintió una mezcla de emoción y nervios. Se casaría con el hombre que amaba,
pero no podía deshacerse del persistente temor de que su padre encontrara una manera de interferir. David la tranquilizó lo mejor que pudo, pero ni siquiera él podía negar la posibilidad. La mañana de la boda amaneció brillante y clara. Un día perfecto para una ceremonia al aire libre. Isabelle llevaba un sencillo vestido blanco que había encontrado en una pequeña boutique. No era el vestido de diseñador que alguna vez había imaginado, pero se sentía bien, discreto y elegante como la vida que estaba construyendo con David. Mientras caminaba por el pasillo improvisado, su corazón se hinchó de emoción. David estaba de pie en el altar vestido con un traje cuidadosamente planchado que había tomado prestado de un amigo. Su sonrisa era radiante y por un momento el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Eran solo ellos dos unidos por un amor que había superado todos los obstáculos, pero la serenidad del momento se hizo añicos cuando una voz familiar cortó el aire. Detén esto de inmediato. Jadeos ondearon a través de la pequeña multitud. Cuando William Hamilton entró al claro flanqueado por dos de sus socios comerciales, su presencia era tan imponente como siempre, su rostro una máscara de furia. Padre Isabelle, dijo su voz temblorosa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Repitió su tono venenoso. Estoy aquí para poner fin a esta farsa antes de que cometas el mayor error de tu vida. David dio un paso adelante, su expresión tranquila, pero firme. Con el debido respeto, señor, esta no es su decisión. William se burló, su mirada recorriendo David con ojos apenas disimulados. Desdén. ¿Crees que eres digna de mi hija? No eres más que una pobre delirante. Don Nadie, ¿realmente crees que puedes darle la vida que se merece? Isabelle sintió que su sangre hervía ante las palabras de su padre, pero antes de que pudiera responder, David habló de nuevo, su voz firme. Nunca he afirmado ser digno de Isabel, pero la amo y pasaré cada día demostrándoselo. William rió amargamente. Amor, el amor no paga las cuentas, el amor no asegura un futuro. Eres bombero, por el amor de Dios, ¿qué tienes que ofrecerle? La tensión en el aire era insoportable. Isabelle miró a David suplicándole en silencio que mantuviera la calma, pero para su sorpresa él sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que insinuaba algo más. Señor Hamilton, David dijo, su tono mesurado, creo que es hora de que tengamos una conversación, pero tal vez no aquí. La multitud murmuró confundida y William frunció el ceño claramente sorprendido. Isabelle miró a David, su corazón palpitaba con fuerza. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder podía decir que era algo para lo que no estaba preparada. La multitud estaba congelada en un silencio aturdido, insegura de cómo responder a la escala en tensión. El corazón de Isabelle se aceleró mientras las palabras de su padre flotaban en el aire. Su veneno todavía picaba, pero la actitud tranquila de David era inquebrantable. Se volvió hacia Isabelle, sus ojos se suavizaron por un momento. Confía en mí, dijo en voz baja. Ella asintió, aunque no tenía idea de lo que pretendía hacer. David luego se dirigió a la pequeña reunión, su voz firme pero firme. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción, si me tienen paciencia por un momento, me gustaría aclarar algunas cosas. Los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes, la curiosidad se mezclaba con la confusión. El rostro de Williams era una máscara de furia apenas controlada. Claire Cliffy se burló, ¿qué podría aclarar? Toda esta farsa está por debajo de nosotros. David no reaccionó al insulto, en lugar de eso, dio un paso adelante y se dirigió directamente a William. Señor Hamilton, siempre he respetado su posición como padre. Entiendo que desea lo mejor para Isabelle, pero creo que ha hecho algunas suposiciones sobre mí que deben corregirse. ¿Lo hará? La mandíbula de William se tensó, pero no lo interrumpió. David metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono después de unos momentos. Toques rápidos, giró la pantalla hacia William. Esto dijo, es la compañía que construí desde cero Phoenix Safety Innovations. Nos especializamos en desarrollar equipos y tecnologías de seguridad contra incendios de vanguardia. Puede que haya oído hablar de nosotros. Nuestra última línea de productos apareció en 4 el mes pasado. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los ojos de Isabelle se abrieron, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Se giró hacia David, pero él no la miró a los ojos, su enfoque permaneció en William. Estás mintiendo, dijo William, aunque su voz vaciló levemente. Esto es algún tipo de estratagema. David negó con la cabeza. No es un estratagema. Phoenix comenzó siendo pequeña, pero los últimos 5 años nos hemos convertido en una operación multimillonaria. De hecho, nuestra valoración actual supera los 200 millones de pesos, y sí, señor Hamilton, hemos hecho negocios con Hamilton Industries. Algunos de sus sistemas de seguridad contra incendios usan nuestra tecnología. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Williams era una mezcla de incredulidad y enojo. Su mente claramente estaba acelerada. Isabelle sintió como si el suelo debajo de ella se hubiera movido. ¿Cómo pudo David haberle ocultado algo como esto? ¿Esperas que yo creo que tú, un bombero, construyó una compañía de muñecas multimillonaria? William se burló, aunque la convicción en su voz se estaba desvaneciendo. David finalmente se volvió hacia Isabelle, su expresión se suavizó. Nunca quise que esto fuera por dinero, dijo. Cuando nos conocimos estaba cansado de que la gente me viera por mi cuenta bancaria, mi éxito o mi compañía. Quería a alguien que me viera por quien realmente soy, y lo hiciste, Isabelle, por eso no te lo dije. Su mente estaba dando
Vueltas, pero sus palabras tocaron una fibra en su corazón. Pensó en los momentos simples que habían compartido, los paseos por el parque, las conversaciones nocturnas, las risas por las comidas caseras. Nada de eso había sido sobre dinero, siempre había sido sobre la voz de Williams. Cortó sus pensamientos. Incluso si lo que estás diciendo es verdad, eso no cambia el hecho de que no eres lo suficientemente buena para mi hija. Puedes tener dinero, pero nunca pertenecerás a nuestro mundo. La fachada tranquila de David se quebró finamente. Su voz cuando habló fue aguda y resuelta. Con el debido respeto, señor Hamilton, no estoy interesado en pertenecer a su mundo. La única persona a lo que me importa es Isabelle. Ella es la razón por la que he trabajado tan duro como lo he hecho, por la que me he esforzado por ser mejor cada día, porque ella merece a alguien que luche por ella, no que la controle. La multitud estalló en susurros. El peso de las palabras de David se posó sobre ellos. Isabelle sintió lágrimas brotar de sus ojos. Siempre supo que David era diferente, pero en ese momento se dio cuenta de lo mucho que se había sacrificado para estar con ella. William, sin embargo, no se dejaba influir tan fácilmente. Si crees que esta pequeña exhibición me va a conquistar, estás equivocado. Esta boda terminó. Antes de que Isabelle pudiera responder, David se acercó a William y bajó la voz para que solo él pudiera oírte. Estás enojado porque has perdido el control, pero Isabelle ya no es una niña. Es una mujer que merece tomar sus propias decisiones, y si no puedes ver eso, la vas a perder para siempre. Las palabras golpearon su marca. El rostro de William se endureció, pero un destello de duda cruzó sus rasgos. Abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido por el padre de Isabelle. Dijo que su voz era fuerte y clara. David tiene razón. No soy una niña y no dejaré que dictes mi vida nunca más. Lo amo y me casaré con él con o sin tu bendición. El desafío en su voz envió una onda a través de la multitud. Williams la miró fijamente. Su expresión fue ilegible por un momento. Isabelle pensó que podría atacar de nuevo, pero luego sus hombros se desplomaron ligeramente. Has tomado tu decisión, dijo con delicadeza. Su voz era baja y fría, pero no esperes que la apoye. Sin otra palabra, giró sobre sus talones y se alejó. Sus asociados lo siguieron. La multitud observó en silencio atónito, como el hombre que siempre había exigido atención y poder abandonaba la ceremonia derrotado. David se volvió hacia Isabel. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estás bien? Ella asintió con la cabeza. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ahora lo estoy. El resto de la ceremonia continuó según lo planeado, aunque el aire estaba cargado con las secuelas de la confrontación cuando intercambiaron votos. Isabelle sintió una profunda sensación de libertad. Se había enfrentado a su padre, había elegido el amor sobre el miedo y había encontrado una pareja que la vio por quien realmente era mientras se besaban sellando su unión. Los invitados estallaron en aplausos. Isabelle miró hacia el parque donde su padre había desaparecido momentos antes. Por primera vez, no sintió el peso de su juicio. En cambio, sintió una ligereza que nunca antes había conocido. El día era de ellos, y mientras caminaban de la mano por el pasillo como esposo y esposa, Isabelle supo que había tomado la decisión correcta juntos. Ella y David enfrentarían cualquier desafío que se les presentara. Unidos por el amor, el respeto y el coraje. Para forjar su propio camino. A la mañana siguiente, Isabelle y David se despertaron en su modesto apartamento como esposo y esposa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, bañando la habitación con un suave resplandor. Isabelle se volvió hacia David. Su mano rozó su mejilla y por un momento el mundo se sintió perfectamente quieto. «Buenos días, señora Carter», dijo David con una sonrisa. Su voz baja y cálida. «Buenos días, señor Carter». Ella respondió con una risa suave escapando de sus labios, pero debajo de su felicidad persistía una pregunta. Había pasado la noche dándole vueltas a todo lo que había sucedido el día anterior. La revelación de David sobre su compañía la dejó atónita, y aunque confiaba en él no podía ignorar la sensación de que había más en la historia. David dijo apoyándose suavemente en un codo, ¿podemos hablar de ayer sobre lo que les dijiste a todos en la boda? Su sonrisa se desvaneció levemente reemplazada por una expresión pensativa. Pensé que querrías hablar de eso, dijo sentándose. Te debo una explicación. Ella asintió esperando a que continuara. David respiró profundamente. Cuando nos conocimos no mentía sobre ser bombero. Es un trabajo que amo y es una gran parte de quien soy, pero lo que no te dije es que la lucha contra incendios no era mi única carrera. Hace unos 5 años comencé Phoenix Safety Innovations. Comenzó como un proyecto secundario mientras todavía trabajaba a tiempo completo. La estación quería crear mejores equipos más confiables para los socorristas, el tipo de equipo que podría salvar vidas. Isabelle escuchó atentamente, su corazón se hinchó de admiración. Eso es increíble, David, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Porque no quería que definiera cómo me veías?
Admitió: cuando comencé a salir noté un patrón a la gente, le importaba más sobre lo que tenía que sobre quién era. Me hizo cuestionar si alguna vez podría encontrar a alguien que me amara por mí. No por mi éxito. Isabelle puso una mano sobre la suya. David, te amé antes de saber algo sobre tu compañía, me encantaba la forma en que me hacía sentir vista, la forma en que te preocupabas por la gente. Nada de eso ha cambiado. Sonrió su mirada llena de afecto. Lo sé ahora, por eso quería esperar hasta el momento adecuado para decírtelo, pero la compañía, dijo frunciendo ligeramente el ceño. Mencionaste algo sobre Hamilton Industries. David asintió: esa parte es complicada. Phoenix creció rápidamente, y a medida que nos expandimos comenzamos a suministrar sistemas de seguridad contra incendios a grandes corporaciones. Uno de nuestros mayores clientes resultó ser Hamilton Industries. Al principio no lo sabía, pero cuando me enteré decidí mantenerlo en silencio. No quería que tu padre pensara que te estaba usando para salir adelante. El estómago de Isabelle se revolvió al pensar en cómo reaccionaría su padre si lo supiera. ¿Lo sabe ahora? David dudó. No estoy seguro. Pero lo descubrirá eventualmente, y cuando lo haga tendrá que enfrentar el hecho de que estoy no solo alguien. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Isabelle podía ver el conflicto en sus ojos, el equilibrio que estaba tratando de lograr entre demostrar su valía y mantenerse fiel a sus principios. Ella tomó su mano, apretándola suavemente. No importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos, dijo David. Se inclinó hacia adelante presionándole un beso en la frente. Juntos. Más tarde ese día, la inevitable confrontación llegó antes de lo que ninguno de los dos esperaba. Isabelle estaba en la cocina, preparando el almuerzo, cuando alguien llamó a la puerta con fuerza. Intercambió una mirada con David, que estaba sentado en la pequeña mesa del comedor. Yo lo traeré, dijo David poniéndose de pie. Cuando abrió la puerta se encontró cara a cara con William Hamilton. La expresión de William era ilegible, aunque su sola presencia era suficiente para enviar una ola de tensión a través del apartamento. Entró sin esperar una invitación. Su mirada recorrió los modestos alrededores con desdén apenas velado. Padre, Isabelle dijo dando un paso adelante, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a hablar con tu marido. William dijo, su tono cortante. Solo David no se inmutó. ¿Algo que tengas que decirme? Puedes decirlo delante de Isabel. Williams, mandíbula apretada, pero no discutió. En cambio se volvió hacia David con una mirada fría. Así que es verdad, eres el dueño de Phoenix Safety Innovations. Eso es correcto, dijo David con calma, y has estado haciendo negocios con mi empresa todo este tiempo. William continuó, sin mi conocimiento tu empresa se acercó a nosotros, señor Hamilton. David respondió, no vi una razón para hacerlo personal. Williams entrecerró los ojos, jugaste conmigo, sabías exactamente quién era yo cuando empezaste a ver a mi hija. Yo no jugué contigo, dijo David, su voz firme. Cuando conocí a Isabelle ni siquiera sabía quién era ella, y cuando me enteré mantuve mi distancia profesionalmente, porque quería que nuestra relación fuera sobre nosotros, no sobre negocios. William se burló, y ahora esperas que crea que este matrimonio no fue un movimiento calculado. Cree lo que quieras, dijo David, pero la verdad es que amo a Isabelle. Me casé con ella porque no podía imaginar mi vida sin ella por un momento. William no dijo nada. Su mirada se movió entre David e Isabel, su expresión inescrutable. Finalmente habló, su voz más tranquila, pero no menos aguda. Has demostrado que no eres un tonto, señor Carter, y no puedo negar eso. Su éxito habla por sí solo, pero esto no cambia nada. Sigo sin aprobar este matrimonio. David lo miró a los ojos de manera uniforme. Esa es su elección, señor Hamilton, pero su aprobación no es algo que necesite. Todo lo que me importa es la felicidad de Isabelle. William se volvió hacia su hija. Su expresión se suavizó ligeramente. Isabelle, espero que sepas lo que estás haciendo, porque si esto se desmorona no esperes que recoja los pedazos. Isabelle dio un paso más cerca de David. Su mano se deslizó en la de él. Sé lo que estoy haciendo, padre. Por primera vez en mi vida estoy eligiendo por mí mismo, y no me arrepiento. Williams la estudió por un largo momento antes de asentir secamente. Entonces supongo que no hay nada más que decir. Sin otra palabra se volvió y dejó la puerta cerrándose detrás de él con una pesada finalidad. Isabelle dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, volviéndose hacia David con una mezcla de alivio y agotamiento que fue mejor de lo esperado, dijo David. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola fuerte. Eras increíble. Tú también, respondió apoyando su cabeza contra su pecho. Pase lo que pase, superaremos esto juntos. El enfrentamiento con William, aunque difícil, marcó un punto de inflexión en sus vidas. Se mantuvieron firmes y emergieron más fuertes por ello, y mientras miraban hacia el futuro sabían que su amor estaba construido sobre una base que ninguna cantidad de oposición podría sacudir. Los días posteriores a la visita de William se sintieron como la calma después de una tormenta. Isabelle y David se sintieron aliviados de que el enfrentamiento no hubiera escalado más, pero la tensión del encuentro aún persistía. La partida de William Hamilton se había sentido definitiva, el cierre de una puerta que tal vez nunca se volviera a abrir. En ese momento final Isabelle había sentido algo diferente en el comportamiento de su padre. Debajo del orgullo y la ira había habido un destello de incertidumbre, tal vez incluso arrepentimiento. La vida para Isabelle y David se acomodó en un ritmo. Su modesta el hogar se convirtió en un santuario de paz y sencillez, lleno de amor y risas. Pasaban las tardes cocinando juntos la cena, pensando en planes para el futuro y soñando con formas de hacer que su vida compartida fuera aún más satisfactoria. David continuó su trabajo como bombero y director ejecutivo de Phoenix Safety Innovations. Sus funciones duales eran exigentes, pero su pasión por ambos era inquebrantable. Isabelle, mientras tanto,
se lanzó a su nuevo trabajo en una pequeña organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo comunitario después de perder su puesto anterior debido a la interferencia de su padre. Había dudado en comenzar de nuevo, pero el aliento de David y su propia determinación la habían ayudado. Una noche, mientras estaban sentados juntos, en su pequeño balcón con vista a la ciudad, Isabella abordó un tema que había estado en su mente durante semanas. ¿Crees que mi padre alguna vez cambiará de opinión?, preguntó con voz suave. David consideró la pregunta. Su brazo se frotó alrededor de sus hombros. Creo que es orgulloso. Terco y es un tipo duro, pero también creo que te ama aunque no sepa demostrarlo. Isabella asintió con la mirada fija en el distante Skyline. Espero que tengas razón, solo deseo que él pudiera ver lo que yo veo en ti. David sonrió dándole un beso en la sien. Finalmente, lo hará un mes después. La oportunidad de reconciliación se presentó de una manera inesperada. Phoenix Safety Univaschens acababa de presentar un nuevo producto innovador, un dispositivo compacto y portátil de extinción de incendios diseñado para uso personal y a pequeña escala. La tecnología tenía el potencial de revolucionar la seguridad contra incendios y los medios de comunicación. El rumor era palpable sin que David e Isabelle lo supieran. El lanzamiento del producto había llamado la atención de Williams. Hamilton Industries había estado luchando por entrar en el mercado de la seguridad contra incendios durante años y Phoenix Univaschens era precisamente el tipo de ventaja que necesitaban, pero para William la decisión de acercarse a David no era solo por negocios, también se trataba de hacer las paces. Una mañana, mientras David revisaba contratos en su oficina, su asistente llamó: Señor Carter, ¿hay alguien aquí para verlo? Dice que es importante. David levantó una ceja. ¿Quién es? Es el señor William Hamilton. Ella respondió vacilante. David se recostó en su silla. Una mezcla de sorpresa y curiosidad lo invadió. Hazlo pasar. Cuando William entró a la oficina, su habitual presencia dominante estaba atenuada por un aire de humildad. Miró alrededor del elegante espacio moderno antes de encontrarse con la mirada de David. Gracias por recibirme, dijo su tono mesurado. David asintió haciendo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Por favor, toma asiento. William se sentó, sus manos descansando sobre sus rodillas. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. Finalmente William rompió la tensión. Vine aquí porque he estado pensando mucho en lo que pasó, sobre cómo manejé las cosas con Isabel y contigo. David se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión neutral, y me di cuenta de que estaba equivocado. William admitió que las palabras parecieron costarle. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios nublaran mi juicio. Has demostrado ser un hombre de carácter y te debo una disculpa. David se sorprendió, pero no lo dejó notar. Eso significa mucho, señor Hamilton. Gracias. William asintió con la mirada firme. Hay más. También quiero discutir una posible asociación entre Hamilton Industries y Phoenix Safety Univaschens. Su tecnología es notable y creo que podría beneficiar a ambas empresas. David consideró la oferta cuidadosamente mientras apreciaba el gesto. Quería asegurarse de que cualquier asociación se basaría en el respeto mutuo, no en motivos ocultos. Estaría abierto a discutirlo, dijo, pero solo si lo abordamos como iguales. De acuerdo, William dijo sin dudarlo, y por lo que vale espero que este pueda ser el comienzo de una mejor relación, no solo profesional sino personal. Isabelle significa el mundo para mí, incluso si no siempre lo he demostrado. David sonrió levemente. Ella también significa el mundo para mí. Si realmente quieres hacer las paces, creo que apreciaría escucharlo de ti. La expresión de William se suavizó. Te lo agradeceré. David. Esa noche William llegó sin previo aviso al apartamento de Isabelle, y David Isabelle abrió la puerta con la respiración atrapada en su garganta cuando vio a su padre parado allí. Papá, ella dijo, su voz llena de sorpresa e incertidumbre a partes iguales. ¿Puedo entrar?, preguntó. Ella dudó, y luego se hizo a un lado. Por supuesto. William entró al apartamento. Su mirada recorrió el acogedor espacio que estaba muy lejos de la finca Hamilton, pero irradiaba calidez y amor. David lo saludó con un asentimiento, dándole a Isabelle una mirada tranquilizadora antes de entrar a la cocina para darles privacidad. Isabelle. William comenzó, su voz inusualmente suave. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, sobre cómo te he tratado a ti y a David. Ella cruzó sus brazos, su guardia todavía en alto, y me di cuenta de que estaba equivocada. Él admitió que dejé que mi orgullo dictara mis acciones y te lastimé en el proceso, por eso lo siento. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Nunca había escuchado a su padre disculparse antes y la dejó momentáneamente sin palabras. No espero que me perdones de inmediato, continuó, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has demostrado más fuerza e integridad de la que jamás te di crédito. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabelle mientras procesaba sus palabras. Solo quería que me vieras como soy, no como querías que fuera. Ahora veo que, dijo William con la voz quebrada un poco, y veo que David es un buen hombre. Tomaste la decisión correcta. Isabel dio un paso adelante envolviendo sus brazos alrededor de su padre. Gracias, papá. Desde ese día en adelante su relación comenzó a sanar. William cumplió su palabra trabajando para reparar el daño que había hecho y construyendo una base de respeto mutuo con Isabelle y David. La asociación entre Hamilton Industries y Phoenix Safety Univaschens floreció, y William y David desarrollaron una relación genuina. En cuanto a Isabel y David, su amor solo se hizo más fuerte. Se mudaron a una casa modesta pero cómoda y continuaron construyendo una vida llena de propósito y alegría. Isabel asumió un papel de liderazgo en su organización sin fines de lucro, mientras David expandía el alcance de Phoenix, dedicando recursos a la iniciativa comunitaria Vidas. Con el tiempo los Hamilton se
convirtieron en un símbolo de cambio, prueba de que el amor, la perseverancia y la humildad pueden unir incluso las divisiones más profundas, y mientras Isabel y David estaban uno al lado del otro sabían que su viaje, aunque duro, había valido cada paso. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte. Para más contenido asombroso, no olvides ver nuestros otros videos, no querrás perdértelos. Comparte este video con tus amigos y familiares y déjanos saber lo que piensas en los comentarios. A continuación nos vemos la próxima vez.